Hay una verdad que atraviesa toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y es esta: Dios no quiere ser parte de tu vida, quiere ser el centro de tu vida. No quiere un espacio entre tus ocupaciones, quiere ser el fundamento sobre el cual todo lo demás se construye. Y muchas veces no nos damos cuenta de cuánto lo hemos desplazado hasta que nuestra vida comienza a sentirse vacía, confusa o cansada. Vivimos en una generación que corre todo el tiempo. Corremos por dinero, por reconocimiento, por estabilidad, por metas, por relaciones, y sin darnos cuenta, dejamos a Dios para el final del día, si queda tiempo. Pero el orden espiritual importa. No es lo mismo vivir con Dios en primer lugar que vivir con Dios en último lugar. Cuando Dios es primero, todo se alinea. Cuando Dios es último, todo se desordena. Jesús mismo lo dejó claro cuando caminó por esta tierra. Él nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, «Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas». Estas palabras no las dijo un filósofo ni un poeta, las dijo el Hijo de Dios. Jesús no estaba diciendo que las cosas materiales no importan, estaba diciendo que el orden importa. Cuando ponemos a Dios primero, lo demás encuentra su lugar. Muchos de nosotros le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes, pero nunca le preguntamos si esos planes nacieron de Él. Queremos que Dios camine con nosotros, pero no siempre estamos dispuestos a caminar en la dirección que Él marca. Y ahí es donde empieza la frustración. Porque cuando Dios no es primero, terminamos construyendo vidas que se ven bien por fuera, pero están vacías por dentro. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Roma, nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que debemos ofrecer nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso significa que no le damos a Dios solo los domingos, ni solo cuando tenemos problemas, ni solo cuando estamos agradecidos. Le damos nuestra vida entera. Pensamientos, decisiones, prioridades, tiempo, corazón. Poner a Dios de primero no es una frase bonita, es una decisión diaria. Es preguntarte, ¿esta relación me acerca a Dios o me aleja? ¿Este trabajo honra a Dios o me está consumiendo? ¿Esta meta refleja el llamado de Dios o solo mi ego? Poner a Dios de primero significa que Él tiene voz en lo que eliges, en lo que rechazas y en lo que persigues. Jesús no vino a ocupar un lugar en tu agenda, vino a ser el Señor de tu vida. Y eso incomoda, porque significa que ya no todo gira alrededor de lo que queremos, sino de lo que Él quiere. Pero también es ahí donde encontramos verdadera paz. Porque Dios nunca pide control para dañarnos, lo pide para guiarnos. La Biblia nos muestra que cuando Dios es primero, las cosas cambian. Abraham fue llamado a dejar su tierra, su comodidad y su seguridad. Y aunque no sabía a dónde iba, obedeció. Y Dios lo convirtió en padre de multitudes. Moisés dejó el desierto para seguir el llamado de Dios, y Dios lo usó para liberar a una nación entera. David puso a Dios por encima de su miedo y derrotó a un gigante. Y nosotros no somos diferentes. Cuando ponemos a Dios primero, Él nos lleva a lugares que jamás podríamos alcanzar solos. Jesús también dijo algo profundo en Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso no es un mensaje cómodo, es un llamado radical. Significa que seguir a Dios implica morir a muchas cosas que nos dominan: orgullo, control, dependencia emocional, temor, ego. Pero en ese morir nace algo nuevo. Nace una vida alineada con el cielo. Muchos creyentes viven cansados porque están intentando servir a Dios sin haberle entregado el primer lugar. Oran, sí,
van a la iglesia, sí, pero toman decisiones como si Dios no tuviera voz. Y eso genera conflicto interno, porque el Espíritu Santo nos empuja hacia una dirección, pero nuestra carne quiere otra. Poner a Dios primero es elegir confiar incluso cuando no entiendes. Es obedecer incluso cuando cuesta. Es soltar incluso cuando duele. Jesús no nos prometió una vida sin problemas. Nos prometió una vida con propósito. Y eso solo existe cuando Él es primero. Hay algo que nadie nos enseña, pero que todos descubrimos tarde o temprano. No es que la vida sea demasiado dura. Es que muchas veces la estamos viviendo sin el orden correcto. Y cuando Dios no ocupa el primer lugar, todo lo demás comienza a pesar más de lo que debería. Las preocupaciones pesan más, las heridas duelen más, las decisiones confunden más, el miedo grita más fuerte. Y no es porque Dios se haya ido. Es porque sin darnos cuenta, lo movimos del centro. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1 que Cristo debe tener la preeminencia en todo. Eso significa el primer lugar, no el segundo, no un lugar entre muchos, el primero. Porque cuando Cristo gobierna el centro, lo que está alrededor encuentra estabilidad. Muchos creyentes viven agotados espiritualmente porque están tratando de sostener una vida que nunca fue diseñada para ser cargada sin Dios. Tratan de resolver problemas sin orar. Toman decisiones sin consultar al cielo. Se enamoran sin preguntarle a Dios. Construyen proyectos sin pedir dirección. Y luego, cuando todo se desmorona, se preguntan dónde estaba Dios. Pero Dios siempre estuvo ahí. Lo que pasó es que fue dejado fuera de la ecuación. Jesús nos enseñó algo que rompe nuestra lógica humana. Él dijo que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Él la hallará. Eso no es poesía, es una ley espiritual. Cuando haces de tu vida el centro, terminas vacío. Cuando haces de Dios el centro, encuentras vida verdadera. La Biblia nos muestra esto una y otra vez. Cuando Israel puso a Dios primero, fue protegido. Cuando lo desplazó, cayó. Cuando los reyes honraron a Dios, el pueblo prosperó. Cuando lo ignoraron, todo se desordenó. El orden espiritual siempre determina el resultado natural. Poner a Dios primero no significa que no tengas problemas. Significa que no los enfrentas solo. No significa que no tengas miedo. Significa que tu miedo no gobierna. No significa que no tengas preguntas. Significa que no caminas sin dirección. Jesús dijo en Juan capítulo 15 que separados de Él nada podemos hacer. No dijo que podemos hacer poco. Dijo nada. Porque una vida sin Dios en el centro puede verse ocupada, productiva y hasta exitosa. Pero por dentro está desconectada de la fuente. Muchos están sobreviviendo, pero no están viviendo. Y la diferencia es esta: Dios no está primero. Cuando Dios es primero, tu identidad ya no depende de lo que haces, ni de lo que otros piensan. Depende de quién eres en Él. Cuando Dios es primero, tu valor no se negocia. Cuando Dios es primero, tu paz no se vende. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dijo que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Eso no es pérdida, eso es libertad, porque cuando Cristo vive en ti, ya no estás dominado por el pasado, por el miedo ni por la culpa. Estás guiado por propósito. Tal vez hoy estás cansado, porque llevas mucho tiempo intentando controlar lo que solo Dios puede dirigir. Y el control agota. Pero la fe descansa. Dios no quiere ser tu último recurso. Quiere ser tu primera voz. No quiere ser a quien llamas cuando todo falla. Quiere ser a quien consultas antes de decidir. Y cuando lo haces, algo cambia por dentro. El ruido baja. La ansiedad pierde poder.
El futuro deja de ser una amenaza y empieza a verse como una promesa. Jesús no vino para ser una parte de tu vida. Vino para ser tu vida. Poner a Dios primero no te quita nada. Te devuelve todo en su forma correcta, porque cuando Dios está en el centro, el miedo no manda, el pasado no gobierna y el futuro ya no asusta. Ahí es donde la vida realmente comienza.